Cuba es un total fiasco, así, sin matices, lo dijo la congresista María Elvira Salazar, y lo dijo justo en medio de una realidad que ya no se puede esconder y que pudiera comenzar a cambiar en cualquier momento. Les saluda Alejandro Marcano Santelli y te contamos sin filtro el acontecer de Cuba y Venezuela aquí en Univista TV. Secuestro de Nicolás Maduro, 32 cubanos dan su vida defendiendo a un dirigente político de nuestro país. No es la primera vez que cubanos protegen a dirigentes políticos de otros países. Cuba es un total fiasco y además es el Disney World de los comunistas, según la congresista cubano-americana María Elvira Salazar. Y la frase no pudo llegar en un momento más revelador, porque mientras en la isla hay apagones, escasez, un sistema colapsado, llegan delegaciones internacionales, caravanas, figuras políticas a recorrer Cuba, como si estuvieran visitando otra realidad. Ahí está el caso de Pablo Iglesias, el muy cuestionado político español fundador del partido Podemos, una formación política de izquierda, la más radical de España, y que a pesar de intentar construir un relato idílico en una reciente entrevista al dictador Díaz-Canel, le tocó oír e incluso sentir de cerquita el miedo del gobernante por los hechos ocurridos en Venezuela la madrugada del pasado 3 de enero. Yo creo que ese fue un hecho que conmovió a toda la comunidad de la población cubana en el país. Yo recuerdo que en la madrugada empezamos a tener las primeras noticias de lo que estaba pasando en Venezuela, eran noticias muy inexactas, hasta que supimos que había roto los compañeros. Y recuerdo que enseguida nos dirigimos a Palacio, colocamos los compañeros del partido, a organizar un grupo de ideas de cómo apoyar a Venezuela, de cómo denunciar una agresión totalmente brutal e ilegal, secuestrar un presidente y una vez el país para llevarlo. Díaz-Canel, en su conversación, también estuvo un poco incómodo con Pablo Iglesias, habló de un pueblo supuestamente antiimperialista. Esto es un guión con muy poca credibilidad. Ante la familia, a las 9:30 de la mañana, ahí estaba un sentimiento muy fuerte, un alto inicio, y después la reacción de las personas del pueblo, y a los pocos días empezaron una marcha del pueblo combatir a la frente a la embajada de Estados Unidos en Cuba. Acto, de ahí yo pronuncié un discurso y después la marcha. Aquello fue totalmente elevado desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de unidad, desde el punto de vista, como decir, lo que estaba desfilando no era un pueblo derrotado, estaba desfilando era un pueblo firme, reafirmando convicción. Se le olvidó al gobernante que ya pocos dentro de la isla y fuera también, cuando ven multitudes, no siempre estás viendo entusiasmo. La mayoría de las veces estás viendo control, presión y una escenografía política perfectamente diseñada. Y yo creo que hay mucho simbolismo en ese hecho. Y la vida lo dirá cuando pase la historia. ¿Cuál fue la verdadera dimensión de lo que protagonizaron esos cubanos que son héroes? Para nosotros son héroes porque 72 cubanos fueron capaces de tener en desventaja numérica, en desventaja tecnológica, en desventaja de todo tipo, a una fuerza élite de los Estados Unidos y además en una situación de sorpresa que no son capaces de hacer millones de cubanos defendiendo la revolución, defendiendo la paz. Hoy somos noticia, pero no vamos a parar hasta que seamos historia. Y para ese entonces sabrás y comprenderás, querido amigo mío comunista, que quien a hierro mata, a hierro muere. Ni Dios te va a poder perdonar.
abajo la dictadura. Dice que el gobierno ha tomado medidas y que está avanzando. ¿Avanzando hacia dónde, señor Paul Iglesias? ¿Avanzando hacia dónde? Avanzando hacia las panaderías que ha dicho el presidente de un país, que lo ha puesto como un logro, que las panaderías han pasado a ser panaderías de carbón y leña en el siglo XXI, en 2026. Hacia ahí estamos avanzando. Cuba no es un país desbordado de apoyo. Bueno, creo que defender Cuba es defender la soberanía, es defender la dignidad, es defender la resistencia frente a la agresividad de un imperio que ya no solamente bloquea, sino que también pues asesina, porque impedir la llegada de combustible es matar. Y bueno, creo que es una buena ocasión para que la solidaridad internacional se exprese y que seamos capaces, pues con nuestra presencia aquí, de poner foco a una situación muy difícil y apoyar al pueblo cubano. Es un sistema lleno de mucha propaganda política. Creo que Estados Unidos merece en este momento el rechazo de la comunidad. Eso no quiere decir que los dirigentes cubanos no sean inteligentes, no sean hábiles, no se abran a negociar. La negociación y la apuesta por el diálogo del gobierno de Cuba, yo creo que es la posición más inteligente, pero creo que a los que nos toca estar en posiciones de sociedad civil o como actores mediáticos, lo que nos toca es dar esa batalla por el relato y combatir las mentiras sobre Cuba y la desinformación que el mundo maga extiende. En medio de esta visita de grupos como Code Pink, ha comenzado a circular un presunto audio filtrado donde se habla de indicaciones de narrativa, incluso de un alto costo para construir un mensaje dentro de la isla en los vaporosos tiempos que corren. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escucha? Mira, no tengo mucho tiempo, así que voy al punto. Esto tiene que quedar entre tú y yo, ¿vale? Máxima discreción. Se está organizando un viaje a Cuba, con todos los gastos completamente cubiertos. Serían 3 días. Estaríamos en los 2 mejores hoteles, el Hotel Coiba y el Hotel Nacional. La comida está garantizada, no habría cortes eléctricos y tendríamos seguridad para movernos a donde queramos. Solo tendrías que decir qué más necesitas. Todo estaría cubierto. ¿Entiendes, compañero? Todo. Ahora, hay una condición. Durante esos 3 días tendrías que hacer mínimo 6 vídeos. El enfoque es claro. Hablar del bloqueo y de las políticas del gobierno de Estados Unidos, dejando claro que esto afecta al pueblo de Cuba. Las publicaciones serían en X y en Facebook. Y si tienes más de 1 millón de seguidores en TikTok, el pago sería mayor. Tiene que sentirse natural, sin que parezca forzado. Después de los 3 días, recibirías 10.000 euros. Sin contrato, sin anuncio, bajo perfil total. Si esto se confirma, ya no estamos hablando de solidaridad, estamos hablando, como siempre, de una operación castrista. En Cuba no hay una guerra, porque el pueblo tiene ollas y ustedes tienen metralletas. Los valientes no tienen armas y ustedes, los cobardes, están armados y los están amedrentando. Ustedes no solo son la deshonra del pueblo cubano, ustedes son criminales. Criminales porque defienden a un dictador genocida que cree que matar no es pecado cuando el asesino es el Estado. Defienden a un líder socialista que lo único que ha distribuido de forma verdaderamente igualitaria ha sido el miedo y la miseria. La isla de gobierno comunista está sumida en una profunda depresión que la administración del presidente Donald Trump pretende ayudar, aunque parezca muy difícil de detener. Hay una maquinaria comunicacional internacional e interna que insiste en explicar esa crisis de la forma más conveniente, aunque sabemos, es imposible de creerlo. Ay, pobrecito, Dios mío. Tienen que llevárselo para el hospital y ese hombre tienen que pelear una cosa de para que se recupere. Ese hombre lo que más se ama es necesidad que está solo. Y este pueblo, el gobierno no se ocupa de la gente así. ¿Qué es eso? ¿Qué está qué? ¿Asando hongo? ¿Para comer? ¿Y qué tú almorzaste hoy? ¿Qué almorzaste hoy?
Dime. Un poco de fuego maduro. ¿Un poco fongo maduro? ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo? David. ¿Cómo se sostiene hoy una narrativa oficial cuando hay una generación de jóvenes cubanos, tanto dentro como fuera de la isla, que ya no la creen y además tienen cómo contrastarla? Son cosas de las que te vas a arrepentir, porque el día de mañana, cuando Estados Unidos bombardee La Habana, cuando Estados Unidos haga lo que hizo en Cuba, lo que hizo en Palestina con Cuba, porque a Estados Unidos no le interesa terminar con el régimen del gobierno cubano. Que vos podés primeramente lo que vaya a hacer con Estados Unidos, porque primeramente no eres vidente. Lo que vaya a hacer primeramente Estados Unidos con Cuba, tú ni lo sabes. Eso empezando por ahí. Sí, lo sé, porque permiso. Tú puedes entender la política. Yo viví en Cuba. Bueno. Usted primeramente en eso tiene que hacer silencio. Sí, permiso. Cállate la boquita. Estados Unidos hoy está violando los derechos humanos del pueblo cubano al hacerle un bloqueo. Que está violando los derechos humanos. Al hacerles un bloqueo energético que tiene a toda Cuba sin luz en este momento y sin energía, viviendo en situación de absoluta precariedad por culpa de un bloqueo que les hace Estados Unidos. Te voy a hablar con base, papito, porque tú me parece que estás mareado y me parece que le estás haciendo señas a los aviones. Bueno, pero que tenés 5 años. Te voy a hablar como quiero. Pero no me chicanía más. Primeramente, voy a mi casa. haz lo que quieras. Lo que pasa es que si te vas a tu casa no tiene debate. Y Donald Trump es un pedófilo, es un dictador, es un Hitler de nuestra época, es un tipo que bombardea escuelas con niñas y con niños, y de repente a todos nos parece razonable que él esté diciendo lo que va a pasar con el mundo. A mí, yo, como ciudadano cubano, si yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando en Cuba, estando en Cuba, o si yo no estoy de acuerdo con el gobierno de Cuba, ¿sabe qué me hacen, no? ¿Qué? Me desaparecen. Como han desaparecido miles de cubanos. La gente se llena la boca de decirte que Donald Trump, donde quiera que llega, que los pueblos no son prósperos. Estamos hablando de que Nahuel Gallo está acá gracias a la política. Sí. ¿Me entiendes? No, entonces está acá gracias a la AFA igual. No, gracias a la AFA. Eso es cuento tuyo y eso te lo crees tú y la AFA. Te reviro la entrevista. ¿Qué se siente tener un iPhone y no poder usarlo en Cuba? Mal, literal, y no sé qué problema tiene ahora mismo que no puedo conectar. Ahí tienes la respuesta del internet. Ayer me dijeron te secuestraron o qué. Y yo. Ya tienes la respuesta del internet en Cuba. Y mientras las nuevas generaciones empiezan a cuestionar en voz alta y cada vez más alta, literalmente, estos grupos pagados llegan a intentar explicar por qué nada debería cambiar. Look at Venezuela, how well that's working out. We are doing so well in Venezuela with oil and with the relationship between the president-elect and us. And maybe we find somebody like that in Iran. Desde el 3 de enero hasta este 23 de marzo, Trump ha hablado del tema Cuba al menos entre 5 y 7 oportunidades, de forma directa y relevante, y en todas con una línea consistente. Trump no ha soltado el tema Cuba, ha pasado de presionar a negociar y ahora a hablar directamente de tomar el control, posiblemente como lo hizo con Venezuela. La lucha por la libertad de Venezuela es la lucha por la libertad de Cuba y la lucha por la libertad de Nicaragua. Y todos los cubanos, dentro y fuera de Cuba, tienen que saber que una vez que Venezuela sea liberada, nosotros vamos a luchar por su libertad también. Y va a llegar. Venezuela será libre, Cuba será libre, Nicaragua será libre. ¿De acuerdo? Y mientras Donald Trump sigue hablando de una Cuba débil, insinuando cambios, presionando y dejando claro que algo tiene que pasar, del otro lado, Ernesto Soberón García, el representante permanente de Cuba ante la Organización de Naciones Unidas, la ONU, no habla de guerra, pero sí de agresión, de bloqueo nuevamente, de asfixia económica. The only people that has the right to elect our leadership is the Cuban people. So no one will come to tell us you have to do this or to that. Your president said this earlier this week. Any external aggressor will encounter una resistencia inexpugnable, an indomitable resistance. Sí, sí. Your job
at the UN is to explain to the world the policies of your government. What does an indomitable resistance from Cuba look like? That means that we are ready for any scenarios. You know, we really want to have this dialogue. It is not a new position of the Cuban government. It is a very long-standing position of the Cuban government that we consider that the best option for both parties is to have a different kind of relation, you know. So, and we are open to talk about everything. We are not telling that we can talk about everything based on what I told you. Not interfere in internal affairs. Aquí hay algo que no se puede ignorar. Cuando se habla de defender a Cuba, siempre aparece la misma frase: el pueblo. At the same time, we are ready for some other scenarios because we suffered aggression from the U.S. government in the past, so we know about that, and we have to be ready for it. So when the president said that, that means that we are ready to talk. This is our main position. But if someone try to invade Cuba, or if someone try to make an aggression to Cuba, they will find the whole people, 10 million people, ready to defend our sovereignty, our independence. Hablan de resistencia, hablan de no retroceder, pero el dilema es otro. ¿Van a resistir, van a imponerse o van a terminar negociando? We prefer to disappear before, as a nation, before to go back to what he had in 1959, before 1959, who was a government that do what the U.S. government said. Hace no mucho Nicolás Maduro llegó a amenazar, a desafiar, a decir que nadie lo iba a tocar. Lo buscaron, lo capturaron y hoy está aquí en Estados Unidos en una cárcel en Nueva York, enfrentando cargos por narcoterrorismo y otros delitos. La pregunta ahora es inevitable. ¿Ese será también el destino de Díaz-Canel y de otros líderes del castrismo? Porque al final el poder puede parecer intocable hasta que deja de serlo. Soy Alejandro Marcano Santelli, Sin Filtro, en Univista TV. Me despido hasta una próxima oportunidad.